Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. De nueva cuenta estamos aquí, gracias a Dios. Señor, bendito seas. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y toda la honra. A ti que eres el único digna de recibirla, Señor. Gracias por este tiempo. Que tu lectura sea de bendición y de provecho para cada uno de nosotros. Y sobre todo, Señor, que nos enseñes a hacer tu voluntad. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues de nueva cuenta, como les decía, ya estábamos aquí y vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, y que escrito está: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La escritura de hoy nos insta a utilizar todos nuestros dones, talentos y habilidades que el Todopoderoso nos otorgó para fortalecer el dominio propio, porque este consejo se utiliza para aprender a escuchar y escudriñar la lectura de la verdad absoluta, así como la enseñanza práctica de Jesús, nuestro Maestro y Señor, estableciendo su instrucción que escrita está así. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esto nos aleja del pecado, aprendiendo a ser discípulos, venciendo las tentaciones y cumplir con la predicación de las nuevas de salvación, ministrando en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Bueno, gracias a Dios por la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy. Y pues bueno, estoy peleando con esto. Vamos a comenzar con la lectura de inmediato. Nos vamos al libro de Isaías, capítulo 14, y escrito está: escarnio contra el rey de Babilonia. Porque el Señor tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob, y los tomarán los pueblos, y los traerán a su lugar, y a la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra del Señor, y cautivarán a los que cautivaron, y señorearán sobre los que los oprimieron. Y en el día que el Señor te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó el Señor el báculo de los impíos, el cetro de los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz, se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu carne y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Que puso al mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. No serás contados con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Preparen sus hijos para el matadero, por la maldad de sus padres no se levanten, ni posean la tierra, ni llenen las ciudades de ciudades la faz del mundo. Porque yo me levantaré contra ellos, dice el Señor de los ejércitos, y raeré de Babilonia el nombre y el remanente. Hijo y nieto, dice el Señor, y la convertiré en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice el Señor de los ejércitos. Asiria será destruida. El Señor de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado,
y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes los hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque el Señor de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Profecía sobre Filistea. En el año que murió el rey Acaz fue esta profecía. No te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedara. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta estás tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que el Señor fundó a Sión, y que a ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Capítulo 15 del libro de Isaías escrito está, profecía sobre Moab. Profecía sobre Moab, cierto, de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en silencio, cierto, de noche fue destruida Kir de Moab, reducida a silencio subió a Bayit y a Dibón, lugares altos a llorar, sobre Nemo y sobre Medeba, aullará Moab, toda cabeza de ella será rapada y toda barba rasurada. Se ceñirán de cilicio en sus calles, en sus terrados, y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Esbón y Eleale gritarán, hasta Jaasa se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentará el alma de cada uno dentro de él. Mi corazón dará gritos por Moab, sus fugitivos oirán hasta Zoar. Como novilla de 3 años por la cuesta de Luit, subirán llorando y levantarán grito de quebrantamiento por el camino de Oronaim. Las aguas de Nimrim serán consumidas y se secará la hierba, se marchitarán los retoños, todo verdor perecerá. Por tanto, las riquezas que habrán adquirido y las que habrán reservado, las llevarán al torrente de los sauces, porque el llanto rodeó los límites de Moab. Hasta Eglaim llegó su alarido y hasta Beer Elim su clamor, y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparon de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Perdón, me hago bolas con todo lo que se tiene que mover aquí. Aquí está y aquí está. Aquí está, perdón. Capítulo 16 del libro de Isaías, escrito está. Envíen cordero al Señor de la tierra, desde Sela, del desierto, al monte de la hija de Sión, y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab en los vados de Arnón. Reúne consejo, haz juicio, pon tu sombra en medio del día como la noche. Esconde a los desterrados, no entregues a los que andan errantes. Moren contigo mis desterrados, oh Moab, sé para ellos escondedero de la presencia del devastador, porque el atormentador fenecerá, el devastador tendrá fin, el pisoteador será consumido de sobre la tierra, y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente, en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio, y apresure la justicia. Hemos oído la soberbia de Moab, muy grandes son su soberbia, su arrogancia y su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Por tanto, aullará Moab, todo él aullará. Gemirán en gran manera abatidos por las tortas de uvas de Kir Haseret. Porque los campos de Esbón fueron talados, y las vides de Sibma, señores de naciones, pisotearon sus generosos sarmientos. Habían llegado hasta Jazer, y se habían extendido por el desierto. Se extendieron sus plantas, pasaron el mar, por lo cual lamentaré con lloro de Jazer por la villa de Sibma. Te regaré con mis lágrimas, oh Esbón y Eleale, porque sobre tus cosechas y sobre tu siega caerá el grito de guerra. Quitado es el gozo y la alegría del campo fértil. En las viñas no cantarán ni se regocijarán. No pisará vino en los lugares el pisador. He hecho cesar el grito del lagarero. Por tanto, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab, y mi corazón por Kir Haseret. Y cuando pareciera Moab cansado sobre los lugares altos, cuando venga a su santuario a arar, no le valdrá. Esta es la palabra que pronunció el Señor sobre Moab desde aquel tiempo, pero ahora el Señor ha hablado diciendo, dentro de 3 años, como los años de un jornalero, será abatida la gloria de Moab con toda su gran multitud,
y los sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Capítulo 17 del libro de Isaías, escrito está: profecía sobre Damasco. Profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será monte de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán. Dormirán ahí y no habrá quien los espante. Y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. Y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice el Señor de los ejércitos. Juicio sobre Israel. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaim, y quedarán en el rebuscos, como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice el Señor Dios de Israel. En aquel día mirará el hombre a su hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel, y no mirará a los altares que hicieron sus manos, ni mirará a lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Porque te olvidaste del Dios de tu salvación, y no te acordaste de la roca de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes las harás crecer, y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes la mañana del enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Bueno, pues con eso terminamos la lectura de los capítulos correspondientes del libro de Isaías. Y ya me hice bolas otra vez. No, sí, aquí está todo bien, perfecto. Vemos aquí, vamos a ir a lo general. En lo general, en los 4 capítulos que leímos, vemos que son profecías sobre los enemigos de Israel, sobre Damasco, sobre Moab y sobre Filistea. Pero aquí hay un punto muy interesante. Cuando hace una profecía acerca de Babilonia, hay unos versículos que nos llaman la atención, del versículo 12 al versículo 17. Dicen los estudiosos, dicen los eruditos bíblicos, que de ese versículo 12 al versículo 17 se está haciendo un señalamiento de Satanás, de cómo cayó del cielo. Satanás lo que quiere es usurpar el trono de Cristo, porque él sabe que jamás, nunca jamás podría usurpar el trono de Dios, porque es su creador. Es como una mota de polvo delante de Dios, pero lo que sí quería era usurpar el trono de Cristo. Ahora, ¿por qué dicen que es Satanás? Porque prácticamente esa profecía de Babilonia se repite por allá del capítulo 19, 18 del libro de Apocalipsis, del libro de la Revelación de Juan. Y además también cuando leamos Ezequiel vamos a ver que hace una analogía parecida a lo que leemos en estos versículos. Si bien pudiera parecer que Isaías está describiendo al rey de Babilonia por lo que dice de que quiso ascender el cielo, quiso usurpar el trono de Dios y todo eso, estamos hablando de que es Satanás. Ahora, hay muchas iglesias, bueno, al día de hoy, muchas iglesias, y eso hace rato estaba platicando con un hermano en la fe, que muchas iglesias ya no predican del infierno, ya no predican de Satanás, ya no predican de la ira de Dios, ya no predican del pecado. ¿Por qué? Porque estamos queriendo ser complacientes con los hombres cuando tenemos que ser complacientes con Dios. No podemos seleccionar solamente temas bonitos para dárselos a conocer a la gente porque nunca van a tener una conversión verdadera. El punto principal del Evangelio de Jesucristo es que les demos a entender que todos somos unos pecadores y que estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, por el sacrificio de Jesucristo, somos justificados delante de Dios para que podamos estar delante de Él cuando acabemos este cuerpo terrenal. Ese es el verdadero evangelio, salvarnos, porque si le preguntas a un cristiano ¿y de qué eres salvo? De inmediato te va a decir
es que soy salvo del pecado, es que soy salvo de este mundo. No, la respuesta la da la palabra de Dios. Somos salvados del día de la ira del Señor y lo vamos a leer claramente como dice, ¿por qué somos salvados? Sí, somos salvos del pecado, de todo lo que quieran, pero realmente la palabra dice que somos salvos del día de la ira del Señor. Eso es lo que debemos de comprender. Y si somos salvos del día de la ira del Señor es porque estamos justificados y redimidos en su presencia. Otra de las cuestiones que tenemos que aprender es que muchos dicen que Satanás no existe y esa es la mejor y mayor mentira de Satanás. Eso es lo que a él le conviene, que la gente piensa que no existe para que podamos complacernos nosotros mismos, para que podamos andar en la carne y para que cada uno de nosotros haga lo que uno quiera, porque ellos dicen que no hay infierno. De hecho, hay sectas que dicen que no hay infierno y que no hay Satanás. Los testigos de Jehová dicen que no hay, y los adventistas dicen que no hay infierno. Bueno, cuando ellos pongan su pie ahí se van a dar cuenta de que efectivamente había un infierno para todos aquellos que no quisieron aceptar a Jesucristo como Dios, Señor y Salvador de cada uno de nosotros. Entonces, desgraciadamente por el tiempo, estos versículos se refieren a Satanás. Cuando leamos Ezequiel también vamos a ver que se refiere a Satanás, y esa analogía de Ezequiel y que Isaías está haciendo en este capítulo la vamos a volver a releer en Babilonia. Por eso los eruditos dicen que es Satanás, porque en el capítulo 18-19 del libro de Apocalipsis vamos a ver que hay una nueva Babilonia que está siendo reinada por el falso anticristo, el falso profeta y la bestia. Pero nos estamos, bueno, ya no mucho, ya nos falta como, no, sí nos falta como 2 meses y medio, o 1 mes y medio. Bueno, ya cuando lleguemos estaremos ahí. Vamos a continuar con la lectura, vamos a leer el capítulo 5 de la carta a los Efesios y escrito está: anden como hijos de luz, sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sepan esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendan, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en su secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Miren pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse los unos a los otros, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es un cuerpo y Él es su salvación. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer y a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.
Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo les digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Estamos tan llenos, desgraciadamente estamos tan llenos de ideologías en estos tiempos, ideologías antibíblicas, ideologías contra naturaleza, ideologías antibiológicas, anticientíficas inclusive, si no quiere utilizar la Biblia, inclusive anticientíficas. Y hay una guerra muy grande que se está llevando a cabo y que las personas que los llevan, desgraciadamente son totalmente ignorantes acerca de siquiera por lo que están peleando, porque ni siquiera saben definirte conceptos tan básicos como hombre o mujer, no saben de dónde viene su lucha, quién la inició, piensan que la inició la izquierda cuando la izquierda atacaba cruelmente todo este tipo de manifestaciones. Pero eso es una trampa de Satanás. Una de todas esas aberraciones que puede haber es el hecho de que muchas mujeres se han levantado en contra del hombre, rebelándose. Inclusive vemos ahí varios videos de YouTube, en redes sociales, donde salen mujeres que dicen que no necesitan al hombre. En verdad, a mí antes me daba enojo, ahora me da risa su ignorancia, ¿no? La evidente ignorancia que muestran. Sin embargo, también ellas luchan diciendo que como no necesitan a los hombres, no necesitan un marido, no necesitan un hombre en su casa y todo esto. Sin embargo, la palabra de Dios, para que todos aquellos que nos consideramos hijos, nos dice muy claramente, que la mujer se debe someter al marido. Y obviamente se van a levantar muchas mujeres antibíblicas que van a decir que eso es una tontería, que eso es machismo, que eso ya no son los tiempos y que ya no es eso, que los hombres son opresores, que no sé qué tantas cosas inventan. Sin embargo, en un punto hay que darles razón. Si un hombre no está sujeto a lo que dice la palabra de Dios, no está sujeto a Cristo, que es nuestra cabeza, claro que va a ser un hombre dominador que va a utilizar estos versículos para aprovecharse de las mujeres, para aprovecharse de su esposa, para aprovecharse de su pareja. Sin embargo, lo que tenemos que comprender, bíblicamente ordenado del Señor, es que si bien la mujer se somete a su marido, es porque el marido está sometido a Dios, está sometido a Cristo. Y lo explica Pablo muy bien. Maridos tienen que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo ama Cristo a la iglesia? Una respuesta muy, muy fácil, lo leemos en los 4 evangelios. ¿Cómo amó Cristo a su iglesia? Dando la vida por ella. Entonces, si tenemos que amar a nuestras esposas, a nuestra ayuda idónea, como Cristo amó a su iglesia, es porque en ningún momento, y fíjense bien lo que les voy a decir porque esto les va a doler a muchos, siempre debemos de dar primero la vida por nuestra esposa. Antes que nuestros padres, antes que nuestros hijos, está nuestra esposa. Y eso levanta mucha ámpula. Todos los hombres, antes de padres, antes de hijos, tenemos que dar la vida por la esposa. Ajá. Si bien no nos causa ningún problema dar la vida por uno de nuestros hijos, dar la vida por nuestros padres, todo eso, siempre nuestra prioridad para aquellos que somos hijos de Dios es nuestra esposa, nuestra ayuda idónea. Por ella debemos trabajar, por ella debemos luchar, por ella debemos dar la vida, a ella debemos honrarla, debemos amarla, debemos santificarla, debemos guiarla. Son tantas cosas las que nos pone el Señor que verdaderamente es muy difícil que un hombre ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Sin embargo, eso no quiere decir que no lo intentemos. Diariamente tenemos que demostrarle amor a nuestra esposa. Diariamente tiene que sentir nuestro apoyo. Diariamente tenemos que salir a trabajar para proveerla. Diariamente tratamos de hacerla feliz. Diariamente tenemos que ayudarle en sus labores. Todo lo tenemos que hacer por nuestra esposa porque Jesucristo hizo todo por su iglesia.
Si nosotros nos sometemos a Dios como varones, y estoy hablando como hombres, no estoy hablando como niños, no, dice la palabra que no seamos niños fluctuantes, estoy hablando como hombres valientes, como hombres violentos que arrebatan el reino de los cielos. Tenemos que luchar por nuestras esposas, ¿sí? Sí, tenemos hijos, tenemos padres, tenemos familia a la que le debemos echar la mano, pero antes de cualquier otra cosa, siempre nuestra prioridad es nuestra esposa. A ella tenemos que darle todo. ¿Por qué? Porque de esa manera estamos demostrando a todo el mundo, a todas esas mujeres que se levantan en contra de los hombres, que los hombres del mundo son diferentes a los hombres de Dios. Los hombres de Dios dan la vida por sus esposas. Si nuestra esposa quiere trabajar, hagamos lo posible por sacarla de trabajar. Si nuestra esposa no trabaja, ayudémosla en las tareas de la casa, ayudémosles con todo. Ella es la administradora del hogar. Por eso nosotros como varones, 60-80% de nuestros ingresos se lo tenemos que dar a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque ella es la administradora. Dios le dio el don de administración. Claro, también hay mujeres que no saben administrar y en cuanto les das dinero, corren a comprar tonterías. Por eso tenemos que, dice la palabra, que tenemos que buscar esposas que estén de acuerdo al orden de Dios. Cuando una mujer cristiana, verdaderamente cristiana, se casa con su marido, sabe que va a estar sometida a su marido, pero no es un sometimiento rudo, no es un sometimiento abusivo, es un sometimiento con amor de ambas partes. Pero la palabra dice que sométanse los unos a los otros. Cuando el marido esté mal, la esposa tiene que brincar y llamarle la atención en lo que está haciendo mal. ¿Cómo tiene que regresar al buen camino? Por eso es nuestra ayuda idónea. Hey, Juan Antonio, te estás saliendo del redil al que te llamó Dios. Compórtate, dominio propio, paciencia, benignidad. Y entonces es ahí cuando comprendes que es una esposa que el Señor ha puesto a tu lado, porque es el mejor regalo que el Señor te puede dar después de la gracia. No puedes tener un mejor regalo que tener una mujer a tu lado que te apoye, que te ayude, que sea administradora, que sea trabajadora, que vea por los hijos, que vea por el hogar, como lo leímos en el capítulo 31 del libro de Proverbios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Por eso debemos dejar que inclusive hasta en eso Dios nos tiene que poner a la ayuda idónea, porque nosotros nos vamos por los ojos, pero Dios se va por los corazones, y entonces sabe lo que nuestro corazón necesita. Si no, pregúntenle, y escuchen bien, pregúntenle a Paul Washer, pregúntenle a ¿cómo se llama el otro? A Paul Washer. Ay, se me acaba de olvidar el nombre de otro cuate, ¿no? De un dominicano que es del Bronx, que es un pastor, Carlos, no me acuerdo qué. Pregúntenles a ellos cómo Dios les puso una ayuda idónea a ellos que son estadounidenses, latina, y van a ver ustedes, se van a sorprender de esos matrimonios, ¿no? Vemos las esposas de los verdaderos pastores de Dios, que están calladas, enseñando a mujeres y enseñando a niños. No tienen posición de autoridad en ninguna iglesia. ¿Por qué? Porque ese siempre ha sido el pecado con que Satanás las engaña. Que cuando Dios maldijo a la creación y dijo, tu deseo será para tu marido, ¿cuál es el deseo de toda mujer? Estar por encima de los hombres. Por eso hay tantas falsas pastoras. Pero bueno, con esto terminamos la lectura del día de hoy y si mañana Dios lo permite, aquí estaremos. Bendito Padre, gracias por este tiempo, Señor, en el cual nos enseñas diariamente cuáles son nuestros roles como hombres, como hijos de Dios, como conciudadanos del cielo, como coherederos de Cristo. Nos das de bofetadas, Señor, nos revuelcas, pero todo es para nuestro bien, porque sabemos que tu verdad nos pega en el corazón y nos pega en nuestra mente porque no queremos obedecerla. Sin embargo, Señor, no hay vida más hermosa que vivir bajo en tu presencia, que vivir bajo tus reglas, Señor, que vivir bajo tu palabra. Eso es lo que tú quieres y eso es lo que nosotros anhelamos. Cada día, Señor, que vamos leyendo la palabra, cada día aprendamos más de ti, pero sobre todo, Señor, hacer tu voluntad. Bendito seas, mi Dios Padre Todopoderoso, bendito seas, mi Señor Jesucristo Salvador, y bendito seas, Señor Espíritu Santo, por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, que descansen. Hasta luego.